vuelta y seguimos hablando sobre la situación de Ucrania, las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia que parecen estar llegando a una especie de entendimiento para encontrar un alto al fuego, si bien temporal, que pueda ayudar a aliviar la situación que hay en esa parte del mundo en estos momentos. Estábamos hablando sobre el rol de Europa, pero también cuál es la situación actual, y Alberto, sobre eso. En el momento de la guerra, ¿qué está pasando ahorita con las tropas? Digamos, ¿quién es el que está teniendo más fuerte en la cancha? ¿En qué estado está? ¿Rusia ha logrado avanzar más? ¿Cuáles son las últimas actualizaciones en ese sentido de la guerra? Esto siempre termina dependiendo de las versiones, ¿no? Es decir, depende a quién escuchás. Por supuesto, Rusia cuenta una historia de la guerra y Ucrania otra, y siempre en la guerra es muy difícil saber exactamente cuál es la situación. Lo que sí podemos decir con bastante contundencia es que Rusia ha avanzado sobre el terreno ucraniano y que tiene posiciones tomadas puertas adentro. Después podemos discutir cuál es el nivel de sustentabilidad que tiene esa situación en el corto plazo, pero también es cierto que en buena medida eso depende del apoyo internacional y del apoyo económico y explícito en términos de la guerra. Y hoy hay una amenaza latente, que es que Estados Unidos pueda no acompañar ese proceso, y por eso es que Trump habla de esa posición de debilidad de Ucrania, porque la fortaleza de Ucrania está ligada a la provisión de elementos para la guerra y la sustentabilidad económica. Si eso no está de por medio, o simplemente merma, o solamente depende de Europa, el problema no es la foto de hoy, el problema es la capacidad de trasladar esa foto en unos muy pocos días. Y creo que Ucrania se ha ido debilitando con el paso del tiempo, más allá de algunas conquistas o victorias parciales en determinados lugares del territorio. Lo cierto es que la fotografía hoy muestra una Rusia dentro del territorio ucraniano, inclusive dentro del territorio ucraniano para el mundo, digo, no solamente para Ucrania, porque hay territorios que han sido considerados por el mundo civilizado como ucranianos, que hoy están siendo tomados por Rusia, y ese avance es evidente. No es nuevo tampoco, hay que decirlo, ya tiene unos cuantos años esto, pero esa discusión, digamos, sobre todo en la zona más al este de Ucrania, está, digamos, como con una Rusia avanzada, y creo que es lo que hace que hoy Rusia ponga entre la lista de sus exigencias que ese territorio le sea cedido, porque ya es un territorio ganado militarmente, ¿no? Y con mucha dificultad de que Ucrania vuelva a recuperarlo en el corto plazo, especialmente lo que tiene que ver con Crimea. Y me parece que ahí cada uno va a contar la historia como quiere. A mí no me gusta mucho leer los reportes de guerra sesgados, y creo que aquí, lo dijo Werner, hay muchos intereses. Esos intereses también hacen que la historia se cuente de una manera o de otra. Lo concreto es que la guerra no termina, lo concreto es que Rusia está dentro del territorio ucraniano, y que para que salgan de ahí uno imagina o una embestida ucraniana muy potente, con muchísimo apoyo militar y muchísimo apoyo económico, no pareciera ser posible en este corto plazo en el medio de una negociación, y del otro lado una Rusia que es capaz de resistir o capaz de aguantar. No sé si indefinidamente, pero todavía por bastante tiempo. ¿Se acuerdan la especulación que hacíamos al comienzo de la guerra cuando decíamos Rusia no va a aguantar una guerra larga? Bueno, acá estamos. Han pasado unos cuantos años y Rusia ha sido capaz de aguantar las sanciones económicas, las sanciones diplomáticas, y también ha logrado sostener la militaridad de todo este proceso. Digo, por aquello que hacíamos análisis al comienzo, y me incluyo, en el que pareciera que Rusia no estaba en condiciones de soportar una extensión tan terminante. Hoy me da la sensación de que Rusia sí puede aguantar más todavía, y no estamos frente a una Rusia claudicando. Muy por el contrario, estamos frente a una Rusia capaz de sostener posiciones, más o menos, y aguantar lo que queda de la guerra hasta que eventualmente haya un acuerdo satisfactorio. Fíjense cuánto estamos esperando la posición de Rusia en esto, cuánto dependemos de las exigencias de Rusia en esto, y cuán poco dependemos de las exigencias de Ucrania, y eso para mí muestra el mapa de la cuestión militar a hoy, ¿no? No, y justamente en ese contexto, claro, Rusia dice, este alto al fuego, aunque sea temporal, puede servir para que Ucrania comience a rearmarse, a darle una especie de respiro a Zelensky para recibir más ayuda militar y prepararse para una nueva etapa de la guerra, y por eso una de sus mayores exigencias es el desarme de Ucrania. Werner, ¿tú crees que haya alguna salida a esta guerra que implique un desarme de Ucrania? No,
Yo pienso que no, porque lo que creo que puede o debería ocurrir, porque Alberto lo dijo muy bien, hay que ponerse en los zapatos de los dos lados. Una guerra es entre dos, no es de uno solo, y no tiene una sola perspectiva. Ucrania, nos guste o no nos guste, es una zona de amortiguamiento. Ha sido durante todos estos años, desde la caída del muro de Berlín, una zona de amortiguamiento entre la Europa armada, que dicho sea de paso ha venido relajando ese proceso, ¿no? Pero ha sido siempre una zona de amortiguamiento. No es nuevo lo que ocurre en el este de Ucrania. El este de Ucrania está poblado en su gran mayoría por prorrusos o rusos. Hay que entender eso muy bien. Esto no quiere decir que yo esté a favor de los rusos, ni mucho menos, pero es la realidad y tiene que la realidad marcar el camino de la solución. Ya la época de los discursos y la época del altruismo, yo diría hasta demagógico, que hemos escuchado en la administración Trump Biden previa a esta y en muchos europeos, esto ya hoy no tiene ningún sentido y no tiene ningún eco. Ya no es cuestión de conversar y de decir nosotros defendemos la libertad, que está muy bien en el discurso, pero en la práctica la realidad es la que va a mandar. Entonces, yo pienso que el trabajo de filigrana para establecer paz, porque una cosa es un periodo, una tregua, por más alargada que sea, pero sigue siendo parte de la guerra, y otra cosa es paz. Yo creo que va a ser muy largo. Además, es obvio, y comparto absolutamente con Alberto, Rusia ha tomado esas posiciones y las tiene, ¿ok? Es en realidad quien está ganando o ha ganado posiciones que Ucrania ha perdido. Pero por otro lado, Rusia también ha perdido, porque que hoy día Noruega, Dinamarca y Finlandia sean ya no o neutrales o pseudo neutrales en algunos casos y sean parte de la OTAN, y que además sean los que más promueven la recuperación de los presupuestos o el incremento de los presupuestos para armarse en Europa, pues es un problema serio para la seguridad visto desde el punto de vista ruso. Entonces, insisto, dudo mucho en que esto vaya a ser un acuerdo de pañuelos blancos y que terminemos todos como amigos. Acá va a haber muchísima negociación. Creo que este tema da para muy largo y de todas maneras va a haber cuestiones vinculadas a armas y armamentismo definido justamente por las negociaciones. Pero que sea una paz en la que haya un desarme y que esto se vuelva, como digo, palomas blancas, para nada. Y por otro lado, yo termino o amarrar esto a otro elemento que entra en el espacio de la realidad, es el tema económico. Rusia, si Ucrania puede sostenerse, Rusia puede sostenerse, comparto esa misma visión, y puede estar, pero el efecto económico postguerra va a ser tremendamente importante, y ese es otro frente de intereses cruzados. O sea, no hay que olvidarnos que las reconstrucciones las hacen empresas, ¿no es cierto? Son negocios para los países, y eso es a lo que están apuntando los alemanes, los que lo necesitan desesperadamente, a eso están apuntando los franceses, por supuesto, los americanos, y por el otro lado, en la otro oído, estarán hablando de los chinos probablemente a Rusia. Por lo tanto, es muy complejo, y el lograr otra vez el equilibrio, digamos, o el verdadero cese al fuego, paz en 3 letras, ¿no? Va a tomar, en mi opinión, muchísimo tiempo. Lo que no quiere decir es que se pueda obtener este cese al fuego más pronto o muy pronto, ¿no? No, y en esa línea hemos hablado bastante del difícil reto que tiene Trump en tratar de alinear justamente estos intereses para lograr un acuerdo, pero Alberto, quería ya terminar preguntándote, ¿cómo evalúas tú el rol que está jugando Trump en esta negociación? A mí me parece que el presidente Trump intenta cumplir una promesa de campaña primero y demostrarle a su propio país que él es capaz de resolver problemas complejos como este y otros tantos que hay dando vuelta en el mundo. Quizás, inclusive en algún rasgo de ingenuidad, quizás pareciera el problema más fácil de resolver, aunque tiene sus propias complejidades. Digo, comparándolo con Medio Oriente, comparándolo con Venezuela o con el conflicto de China, que tienen otros niveles de complejidad. Pero me parece que lo que está faltando en esta mesa es asegurar que este acuerdo pueda perdurar en el tiempo en Estados Unidos. Y creo que allí falta la foto
difícil, por cierto, en este momento, de republicanos y demócratas diciendo lo mismo. En la medida que los demócratas estén cuestionando la estrategia de Trump, planteando problemas de forma, problemas de fondo, el mundo no tiene razones para seguir los pasos de Trump, porque estamos sujetos al único periodo presidencial que le queda al actual presidente de los Estados Unidos, con un enorme signo de pregunta respecto del futuro en Estados Unidos. Con lo cual, me parece que eso, en vez de agregarle certezas, le agrega más temor. Y es el gran desafío político de Trump, paradójicamente. Asegurarse que todo el país esté de acuerdo con una estrategia general que pueda asegurarle y darle garantías tanto a Ucrania, Europa y a Rusia, de que este acuerdo que se puede lograr ahora va a durar mucho tiempo y que va a trasvasar los problemas del corto plazo de esta guerra. Paradójicamente, el desafío de Trump está más en Estados Unidos hoy para resolver este conflicto que en la misma conversación que ya consiguió como un éxito de abrir la puerta de la conversación con Putin, de abrir la puerta de la conversación con Zelensky, de abrir la puerta con la conversación con Europa también, ¿por qué no decirlo? Y ese es un éxito político en tan pocos días desde que asumió, pero le está faltando una pata gigantesca que tiene que ver con seducir a los demócratas y hacerles ver que para Estados Unidos, y lo que dijo Werner es clave acá, para los intereses económicos de Occidente y para los intereses económicos de Estados Unidos inclusive, terminar la guerra es importante, porque a un mundo que ya tiene sus propios dramas y sofisticación, le estamos agregando un aspecto que sería absolutamente evitable en la medida que se pudiera llegar a una conversación civilizada. Digo, bastantes problemas tiene el mundo sin Rusia-Ucrania como para agregarle este dato y que pase la presidencia de Trump sin resolver el problema de fondo, no solamente la tregua de corto plazo. Creo que el gran desafío político de Trump es la política norteamericana. Y justamente en esa línea, no solo tal vez a los demócratas, sino también terminar de consolidar al Partido Republicano detrás de su idea, porque incluso a tu punto, dentro del mismo Partido Republicano hay grupos que están más a favor de seguir ayudando a Ucrania y no necesariamente entablar relaciones con Putin. Así que es una situación compleja que también valdría la pena desarrollar en otro momento. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Werner. Un gusto como siempre. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.